Tenemos dos ejercicios de aplicación de lo que es el calor sensible, ¿sí? Habíamos visto ya en la teoría, ¿sí?, la fórmula del calor sensible es igual a la masa por el calor específico de la sustancia por la temperatura final menos la temperatura inicial. O a esto también lo podemos llamar directamente variación de temperatura, ¿sí? El calor sensible, dijimos, es el calor que hace que el cuerpo varíe su temperatura, ¿sí? Dice el ejercicio: haya el calor que debe absorber 150 gramos de un líquido de calor específico igual a 0,72 calorías sobre gramos por grado centígrado a 20 grados centígrados, de manera que alcance una temperatura final de 130 grados centígrados. Entonces, vamos a identificar los datos de nuestro ejercicio, ¿sí? Los datos que tenemos son los siguientes. Dice que el calor específico de la sustancia es igual a 0,72 calorías sobre gramos por grados centígrados, ¿sí? Su temperatura inicial era de 20 grados centígrados, dice. Entonces la temperatura inicial es de 20 grados centígrados. La temperatura final a la que se le lleva es de 130 grados centígrados. Y la masa es de 150 gramos, ¿sí? La masa, 150 gramos, ¿está? Entonces, lo que nos pide es la cantidad de calor que debe absorber o que debe recibir, ¿sí?, este líquido para que ocurra el evento según estas condiciones que nos da el ejercicio. Entonces, acá el calor específico está en calorías sobre gramos por grado centígrado, por lo tanto las temperaturas están en grados centígrados, no hay problema, y la masa está en gramos. Si hubiera estado la masa en gramos, en kilogramos, tendríamos que pasar a gramos para después introducir dentro de nuestra fórmula, ¿sí? Y la cantidad de calor va a salir en calorías, ¿sí? Entonces, reemplazando nuestras fórmulas, tenemos así, que cantidad de calor es igual a la masa, que es 150 gramos, por el calor específico, que es 0,72 calorías sobre gramos por grados centígrados, ¿sí?, por esto, temperatura final menos temperatura inicial, es decir, 130 grados centígrados menos 20 grados centígrados, ¿sí? Con lo que adrede las unidades de medida para ver cómo se va neutralizando y va quedando lo que es caloría para la unidad de medida de cantidad de calor. Acá, por ejemplo, ya nos damos cuenta que gramos se va a ir con gramos. Acá esto me va a dar siempre en grados centígrados, entonces se va a ir con estos grados centígrados. Entonces, esto se va con grados centígrados y automáticamente me va a salir en calorías, ¿sí? Entonces, sería cantidad de calor es igual a 150 por 0,72 por, y 130 menos 20 me da 110, ¿sí? Y ahora tenemos que hacer la operación correspondiente, ¿sí? Entonces tenemos así 150 por 0,72 por 110, ¿sí? Esto es igual y sale 11.880, ¿sí? Entonces la cantidad de calor es de 11.880 calorías, ¿sí? Esta es la cantidad de calor que este líquido debe absorber, siendo este su peso específico y su temperatura para que varíe de 20 hasta 130 grados centígrados, ¿sí? El otro ejercicio dice: el gráfico representa el calentamiento de 100 gramos de una sustancia. La pregunta es: ¿cuál es el calor específico de la sustancia? Y la otra pregunta dice: ¿cuál es la capacidad térmica de la sustancia? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos acá y tenemos nuestro gráfico. En nuestro gráfico nosotros tenemos que sacar los datos correspondientes, ¿sí?
Voy a ir colocando acá en el costado los datos, ¿sí? Un dato que está de forma implícita acá en el enunciado es que la masa es de 100 gramos. Entonces, la masa de la sustancia es de 100 gramos, ¿sí? Un dato ya. Después, dice, acá tengo un gráfico, ¿está? De cantidad de calor, ¿está? En función a la temperatura, ¿sí? Es decir, acá en el eje de abscisas me indica la variación de calor, de cantidad de calor, y en el eje de ordenadas la variación de temperatura que sufre la sustancia, ¿sí? Entonces, cuando la temperatura, ¿sí?, es de 20 grados centígrados, la cantidad de calor es 0, ¿sí? Entonces, la temperatura inicial de la sustancia es de 20 grados centígrados, ¿sí? Después, se calentó, acá está el gráfico que representa, ¿sí?, hasta 50 grados, ¿sí? Entonces, la temperatura final, la que llega a la sustancia, es de 50 grados centígrados. ¿Qué cantidad de calor, ¿sí?, se le aplicó a esa sustancia para que varíe su temperatura de 20 a 50? 90 calorías. Entonces, la cantidad de calor, la Q, es de 90 calorías, ¿sí? Con estos datos, entonces nosotros vamos a calcular, a contestar la pregunta A, que dice ¿cuál es el calor específico de la sustancia? ¿Sí? Entonces, me voy a la fórmula de calor sensible, ¿sí? Dice que Q es igual a masa por calor específico por temperatura final menos temperatura inicial. Yo necesito calor específico, voy a despejar, entonces todo lo que le está multiplicando va a pasar a dividir. Me va a quedar que cantidad de calor dividido masa por temperatura final menos temperatura inicial, esto va a ser igual al calor específico de la sustancia, ¿sí? Y reemplazamos los valores. La Q es 90, ¿sí? 90 dividido, la masa es 100, esto hay que multiplicar por temperatura final menos temperatura inicial, 50 menos 20, ¿sí? Esto me va a dar el calor específico de la sustancia. Entonces, 50 menos 20 me da 30, ¿sí? 30 por 100 me da 300, entonces voy a tener 90 sobre 3000, ¿sí? 3000. Esto me va a dar el calor específico de la sustancia, ¿sí? 50 menos 20, 30 por 100, entonces 3000. Y ahora hacemos la división correspondiente y vamos a tener, dice 90 dividido 3000, 0,03, ¿sí? Entonces, el calor específico de la sustancia es 0,03 calorías sobre gramos por grados centígrados, ¿sí? Y ahí contestamos la primera pregunta del ejercicio, ¿sí? Ahí. La pregunta B dice lo siguiente. Me pide calcular la capacidad térmica de la sustancia, ¿sí? Habíamos visto en la teoría que capacidad térmica de una sustancia es cantidad de calor dividido variación de temperatura, ¿sí? Entonces, la capacidad térmica sería igual, la cantidad de calor es 90, ¿sí? 90 calorías, dividido la variación de temperatura que hubo, y es hacer temperatura final menos inicial. ¿Cuánto varió la temperatura? 30 grados centígrados. Entonces, sobre 30, ¿sí? Entonces lo saco en este 0 y me queda 9 dividido 3, 3 calorías sobre grados centígrados, ¿sí? Esa sería entonces la capacidad térmica de esta sustancia. Y ahí contestamos la segunda pregunta de nuestro ejercicio.